has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Bienvenidos entonces a este domingo para compartir juntos esta segunda parte de esta enseñanza que hemos empezado el domingo pasado, la enseñanza de la palabra de Dios que tiene precisamente que ver con estas dos cosas que Jesús hizo todo el tiempo, enseñar y sanar. Así que es un placer para mí poder darles la bienvenida a esta oportunidad que tenemos de juntarnos, aprovechar la tecnología, como es este encuentro virtual, presencial, podríamos decir. Es virtual, pero nos sentimos muy cerquita unos de otros cuando lo que nos une es el amor por Dios que tenemos, el amor por el Señor Jesús, por su vida, por lo que Él hizo para que nosotros hoy tengamos acceso a una dimensión espiritual que tiene que ver con una mirada cristiana basada en la palabra de Dios. Por eso decimos siempre que este espacio es un espacio cristocéntrico, puntualmente, donde hacemos centro en Cristo, no denominacional. Esto es una declaración para que todas aquellas personas que están acá y que se van acercando, o aquellas personas que ustedes pueden invitar, tengan por declaración de este espacio el conocimiento que es un espacio no denominacional. ¿Qué quiere decir no denominacional? Que Palabra y Vida hoy por hoy, en este momento, tiene el compromiso de poder acompañar, contribuir con espacios de oración, con la posibilidad de ir a la palabra de Dios e ir aprendiendo distintos aspectos, y no tiene un compromiso de identificación estructural o denominacional. Por lo tanto, al ser no denominacional, cualquier persona que acompañe en este interés y compromiso, como lo decíamos al comienzo, de amor por Dios, de amor por el Señor Jesús, con una mirada cristocéntrica, donde lo que nos importa es encontrar la voluntad de Dios y la presencia del Señor en las Escrituras. Hemos dicho alguna que otra vez que hay muchas cosas alrededor de Jesús, y a veces llegar a Jesús se nos hace toda una carrera de obstáculos, ¿no? Porque hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, hay que decir tal cosa, hay que decir tal otra. Con muchísimo respeto decimos que a veces la religión como armado humano, pone esas vallas, y entonces se nos va haciendo un poco bastante dificultoso llegar a esos espacios. Pero no nos sintamos especiales, no creamos que esto nos pasa solamente a nosotros. Los discípulos, y especialmente los apóstoles de Jesús, tuvieron ni más ni menos que a Jesús presente en persona, en su humanidad plena. Y no son pocos los pasajes que a estos mismos discípulos, apóstoles elegidos por Jesús, les resultaba ciertamente dificultoso llegar al corazón del Señor, poder vincularse con Él, por esto que les estoy diciendo. El hecho más simpático de esto que estamos compartiendo es cuando Jesús se acerca a ellos en medio de una tempestad, caminando por el agua, y de pronto lo primero que ellos dicen es un fantasma. Lo tenían a Jesús a metros y lo primero que dicen es un fantasma. Esto es, no pudieron reconocerlo a Él después de pasar meses con Él, ante la crisis, la circunstancia, la tempestad. Todo lo que les salió es pensar que lo que venía era un fantasma. Bueno, evidentemente ellos estaban haciendo su aprendizaje, tenían tanta norma, tenían tanto mandato en su hacer, en su práctica de fe,
que cuando lo tenían al Señor delante les costaba también reconocer esto. Por eso es tan importante que nosotros podamos, a través del amor por Dios, la búsqueda de su voluntad, el acercamiento cristocéntrico desde la palabra de Dios, en esos momentos de oración, como estamos aprendiendo a tener, vayamos haciendo de esto de la cristiandad, a diferencia del cristianismo, ¿no? La cristiandad, que es esa realidad interna, algo digno de ser vivido, convivido y compartido. No solo digno de vivirlo yo, sino de convivirlo con ustedes y después también compartirlos. Entonces, en este espacio no hay requisitos, no hay cosas para estar o no estar, para permanecer o no, si venís o no venís. Cuando venís, damos gracias a Dios de que podamos compartir este espacio, y por si alguna situación especial no podés acompañarnos, si hubieses deseado hacerlo, estarán nuestras oraciones presentes en todo momento. Así que bueno, con estas palabras de inicio, los quiero invitar a profundizar en la palabra de Dios, ni más ni menos que este tema que hemos empezado a conversar, que tiene que ver con el enseñar y sanar. Estas dos cosas, por decir, ¿no? Dos cosas que Jesús realizó todo el tiempo en su ministerio. Si ustedes se pusiesen a ver como si fuesen esas digamos, abejas o esas moscas o cualquiera de estos bichitos que vuelan pequeños para no ser percibidos, digo, ¿no? No estoy hablando de un pterodáctilo, porque lo van a ver, uno de esos bichos grandes. Tienen que ser chiquititos y no percibidos. Si ustedes fuésemos todos esas mosquitas o esas abejas melodeando en la vida de Jesús, desde que se levantaba hasta que se acostaba, van a verlo a él haciendo básicamente dos cosas todo el tiempo: abriendo su boca para poder enseñar la palabra de Dios, trayendo luz en medio de las tinieblas, y sanando a través de esas palabras que hablaba, que hoy lo vamos a ver esto también, y estirando su mano, tocando al leproso que nadie lo tocaba, tocando la vista de los ciegos que nadie los tocaba, levantando a los lisiados y a los paralíticos, levantando muertos en 3 oportunidades. Jesús dejó el testimonio. Él no vino a levantar todos los muertos que estaban, pero levantó la cantidad de muertos que deja un doble sentido. Que la primera lectura de esto que deja como sentido es que el poder de Dios no está limitado absolutamente a nada, ni inclusive limitado a la muerte, que llega al extremo de la vida, ¿no? Cuando Jesús levanta de los muertos a Lázaro, cuando Jesús levanta de los muertos a la niña Talita Cumi, dice Talita Cumi, levántate, era una niña de 12 años, que era la hija de Jairo, que era el principal de la sinagoga. Cuando Jesús, que es uno de los momentos donde, hay dos momentos que vemos muy conmovido a Jesús, muy conmovido, ante la muerte de Lázaro, que es el único registro que la palabra de Dios nos muestra que él lloró. Es el versículo quizás más corto de la Biblia, no 2 palabras, Jesús lloró ante la muerte de su amigo, pero también lloró, no solo lloró por la muerte de su amigo, sino lloró por la incredulidad que había en una de sus hermanas, cuando tenía toda la promesa dada de que si creía veía la gloria de Dios. Entonces Jesús se dolió ante la dureza del corazón de los seres humanos, y Jesús estaba muy, muy lamentado. Y otro momento que lo vemos a Jesús emocionalmente muy afectado en su humanidad es cuando pasa un cortejo fúnebre, y en ese cortejo fúnebre va una madre llorando que va a enterrar a su hijo. Entonces son los 3 momentos que Jesús con su autoridad levanta de los muertos: a Lázaro su amigo, al hijo de la viuda y a una niña de 12 años. No se la pasó levantando muertos, pero no es menor que hayan sido 3, porque los números en la palabra de Dios tienen un para qué. Hay ciertos números y cierta secuencia de números que tienen un para qué. Por ejemplo, así como el número 40 presenta cierto espacio de prueba, 40 años en el desierto, 40 años en el desierto, 40 años en el gobierno de David, son tiempos de sostenibilidad de un proceso de prueba. El número 3 en la palabra de Dios es un número muy importante porque muestra la completud. La completud. Los seres humanos tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Esa es la completud de la creación de Dios.
Tenemos un Dios, tenemos un Espíritu Santo, tenemos un Jesús, esta situación que completa el dominio espiritual. Por eso pasar la vida sin desarrollar el ámbito espiritual, claro que vamos a tener cierta incompletud, porque la completud se da con nuestro cuerpo, con nuestro aliento de vida, con nuestra alma y con nuestro lado espiritual. Por eso es tan importante que hayan sido 3, porque muestra la completud del poder de Dios, donde Dios no tiene límites y por supuesto no lo tiene ante la propia muerte. Así que si fuésemos esos bichitos curiosos que andan sobrevolando, lo veríamos todo el día a Jesús haciendo estas 2 maravillosas cosas, enseñar y sanar. Y aprendimos el domingo pasado que este enseñar y sanar constituye en el fondo un flujo donde se enseña para que a través de la enseñanza los seres humanos podamos acceder a esta dimensión espiritual que es la fe. Y cuando la fe se activa, sucede la sanidad. Y aprendimos el domingo pasado que cuando yo voy recibiendo la palabra de Dios, voy armando ese como especie de stock de fe, y que una vez que yo tomo la acción por la decisión de acercarme a Dios, a la fuente, acercarme al Señor para poder ver cuál es su voz, qué es lo que quiere, así como lo están haciendo ustedes, toda esa palabra de Dios que se va guardando en el corazón y que Dios va obrando en el corazón, en la medida que nosotros nos vamos acercando y nos mantenemos acercándonos, hay momentos donde esta creencia como paso de la persona activa esa fe individual, personal, espiritual, y ahí aparece el poder de Dios en manifestación para traer esa sanidad. Por eso Jesús, como dice acá, hizo pie en estas 2 cosas muy fuertes. Dice que respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús no condenó, Jesús no le dijo erráis en aspectos de práctica, en aspectos de metodología, en aspectos, llamemos, de organización estructural o religiosa. Ustedes no se van a sorprender cuando muchas veces, aún dentro del mismo campo y ámbito cristiano, aún entre los mismos cristianos, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Si vos alabas a Dios y no levantás las manos, no llega a Dios. Si levantás las manos es demasiado. Si orás en voz fuerte o orás en voz alta, si lees la Biblia o no lees la Biblia, todas estas cosas que son esas vallas, ¿no?, que yo digo que le vamos poniendo a Jesús, a su mensaje. Si tenés el deseo de levantar las manos a Dios, porque esto es lo que emerge de tu corazón y de tu emocionalidad, ¿quién soy yo para decirte que eso no lo puedes hacer? Es lo que les comentaba el domingo pasado, cuando David, al recuperar el arca, quiso danzar delante de Dios, agradeciéndole que el arca había sido recuperado. Y después una de sus esposas lo juzgó severamente, diciendo: hiciste el ridículo. Y él le dijo: mirá, puede ser que haya hecho el ridículo ante tus ojos, pero pude expresarle mi corazón a Dios. Entonces, ¿cómo una persona puede juzgar esa situación? O que me he visto de una manera o que me he visto de otra manera, o si para abrir las Escrituras tengo que estar de tal manera o no. Entonces, es muy importante cómo Jesús en ningún momento se para en esto que muchas veces los cristianos nos paramos. Y perdemos entonces la fragancia, la naturalidad del mundo espiritual. El mundo espiritual necesita ser natural. Cuando al mundo espiritual lo acartonamos, le ponemos ese almidón, como cuando almidonás la ropa, y la camisa está muy bien, muy derechita, todo bárbaro, pero no tiene espíritu la camisa, por decirlo de alguna manera. Entonces, Jesús no perdió el tiempo con eso. Por eso cuando miramos a Jesús, lo voy a decir al revés, cuando perdemos el tiempo con eso, me pregunto si estamos mirando a Jesús. Si miramos a Jesús, no vamos a perder el tiempo con eso, en absoluto. Si miramos a Jesús, vamos a llegar a su propio corazón. Y Jesús en su vida, en su ministerio, no perdió el tiempo con eso. Ahora sí, enfatizó en 2 aspectos. Están errando, muchachos, chicas, están errando. Y están errando en 2 cosas. En comprender, en el conocer, en el entender las Escrituras, que son las que dan testimonio de mí, decía él, y en el poder de Dios. Escrituras sin poder de Dios es puro intelectualismo bíblico. Poder de Dios, entre comillas,
sin escrituras no es poder de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que suceden cosas y que pasan cosas, necesitamos el respaldo de la palabra de Dios. Jesús en esto fue puntual, siempre muy amoroso pero firme. Dijo, están errando. Es interesante porque la palabra errar es la que se traduce muchas veces en la Biblia como pecado. Muy interesante esto que estamos viendo. Es como si yo tuviese este dardo, ¿no? Y lo quiero tirar contra un centro, y cuando tiro el dardo, yo procuro que ese dardo que estoy tirando dé en el centro. Cuanto más en el centro da, más puntos tengo. ¿Vieron cómo es esto? Son como circunferencias concéntricas, ¿no? Tengo 500 puntos, 300 puntos, 200 puntos, y en la periferia tenés hasta menos. Algunos cartones dicen hasta menos. Cuanto más te vas del centro, podés pasar de 500, 400, 300, 100, menos 50, y si te vas muy a la periferia, podés perder puntos. Es una linda metáfora esta, ¿no? Porque para Dios el pecado tiene que ver con no dar en el centro. Obviamente, ya esa palabra le ponemos una carga más de juicios humanos que del corazón de Dios. Lo primero que va a pasar es que la gente va a decir que no peca, porque ¿quién quiere decir que peca ante el juicio inmediato del otro? Y lo segundo, al decir que no peca, se pierde la posibilidad de aprender cuando esto sucede cómo volver al centro. Entonces esa palabra erráis es muy interesante porque Jesús le dice, no están dando en el centro, muchachos. ¿Y saben por qué no están dando en el centro? Por dos cosas, básicamente. Están errando porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Primero, las Escrituras. Miren, no hay excusa o no hay razón que justifique la ignorancia de la palabra de Dios cuando la palabra de Dios está disponible. Lo vuelvo a decir esto. Yo puedo basar mi ignorancia en decir no hay disponibilidad de algo. Es como si hubiese escuchado hablar de física cuántica y entonces me interesa el tema de la física cuántica, empiezo a buscar, a preguntar y dice, no, ¿sabes qué pasa? La física cuántica la tiene solamente un jugador que se llama Born, un físico, que él tiene el reservorio del conocimiento de la física cuántica. Entonces yo puedo alegar ignorancia, que así se llamaría, alego ignorancia por falta de posibilidad, de disponibilidad de ir a la fuente. Bueno, en cuanto a los asuntos espirituales, ¿se acuerdan cómo aprendimos algún domingo que la oración es un asunto espiritual? En cuanto a los asuntos espirituales no se puede alegar ignorancia. ¿Por qué? Porque una de las obras maestras de Dios, después de crear al hombre, hombre y mujer, después de mandar un redentor que fue Jesús para que se haga cargo de la flor de errada de Adán y Eva en el comienzo, primera cosa que hace Dios, hace una creación perfecta, pone en el centro de la tierra al hombre, a la mujer, para que disfruten, se multipliquen, fructifiquen. Ellos agarran el dardo y sale el dardo disparado y pega en menos 500. Entonces, ese tiro del dardo, metafóricamente, es reconstituido en términos de vida, porque eso significó la muerte para la humanidad, por Jesús. Entonces, segunda gran movida genial, espectacular de Dios fue Jesús. Y la tercera movida increíble es hacer disponible la palabra de Dios, las Escrituras. Miren, la palabra de Dios es la obra magna de Dios. Desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, esto que nosotros tenemos acá, la palabra de Dios, es la obra magna de Dios porque da a conocer la verdadera naturaleza de Dios y da a conocer el plan de redención y aún para la vida de los seres humanos en esta humanidad. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Lo primero que les dice, no pueden alegar ignorancia cuando la palabra de Dios está disponible. Lo que pasa es que le han puesto tantos filtros con sus mandatos, con sus normas, con lo que hay que hacer, que no hay que hacer, que le fueron quitando a la palabra de Dios esa naturalidad, esa frescura para la cual Dios le hizo disponible. Entonces, lo primero que les dice Jesús es cerráis. Están tirando el dardo afuera porque ignoran la palabra de Dios. Recuerden esto, por favor, ¿no? No se puede alegar, no hay excusa, no se puede alegar ignorancia cuando la palabra de Dios está disponible. Y después está la conexión, este nexo copulativo que se llama, une la palabra de Dios con el poder de Dios. Dios sin poder en manifestación es un Dios oscuro y totalmente escondido en algún monte del cielo.
Ahora, Dios, cuando a través de su palabra conecta el poder de Dios en manifestación, muestra su verdadera voluntad. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús fue la muestra del Padre de manera totalmente humana. Por eso dice acá, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y el poder de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Que no ignoraba las Escrituras y el poder de Dios. Recorrió Jesús toda Galilea, haciendo dos cosas. Y cuando estaba en Capernaum, ¿qué hacía? Lo mismo. Y cuando iba a Jerusalén, ¿qué hacía? Lo mismo. Y cuando iba a tierras que no eran tierras, digamos, creyentes israelitas del pueblo de Dios, es lo mismo. Enseñaba y sanaba. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Recuerden, en las sinagogas se enseñaba, en el templo se adoraba, en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La máxima expresión del flujo activado de enseñar, fe activa y sanidad fue Jesús enseñando y sanando todo el tiempo. Ahora, claro, cuando hablamos de sanidad, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la sanidad que a Dios le importa? Podríamos decir inicialmente que toda aquella sanidad que es visible. Por supuesto que le interesaba a Jesús sanar al ciego, al leproso, al cojo, y levantar el muerto en el caso de que era la voluntad de Dios en ese momento. Pero no nos olvidemos, nunca nos olvidemos, que el plan de Dios, el corazón de Dios, tiene que ver con una sanidad interior y exterior. El último versículo que veíamos en el encuentro anterior dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Toda mi vida se para, hace un alto, y es como que le hablo, ¿no? A mi vida, a mi ser. Hace un alto, ser, quién sos, y bendecí a Dios. Siempre esperamos la bendición de Dios, pero también dice la palabra de Dios que nosotros podemos pararnos y bendecirlos a Él en nuestro lenguaje, en nuestra declaración de amor, en nuestros pedidos como hijos. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Se acuerdan que decíamos que el texto en el hebreo original, más que no olvides ninguno, es recuerda sus beneficios? No es no olvidar ninguno, al menos es no olvidar todos. Recuerda, dice, y recuerda sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y acá está la doble dimensión de la búsqueda de la sanidad de Dios. Así como ninguno de ustedes como padres, y dicho sea paso, hoy es el Día de los Abuelos, que me enteré de eso por, no sé cómo se dice, los abuelos de parte de Alex de Caro, Adrián y Carlos, que están acá en esta sala en este momento en Bariloche, son abuelo y abuela, Oma y Opa, porque ellos lo dicen en alemán, Oma y Opa de Caro, y después estamos Marisa y yo, Marisa que está acá al lado mío en esta oportunidad, estamos juntos acá en el escritorio grabando y ella me está acompañando acá al costado, abuela y abuelo. Entonces hoy me enteré por la Oma es Adriana, que me mandó un mensaje para recordarme que hoy es el Día de los Abuelos, así que entre los abuelos nos saludamos. Y después llegó más tarde el saludito de nuestra amada Caro, que compartimos esa nietita, y fue muy gracioso porque a nosotros nos mandó un video diciéndonos feliz cumpleaños. Fue muy simpático. Bueno, pregunta, ¿quién de los que estamos acá no quisiera para sus hijos lo mejor, para sus nietos lo mejor? Feliz día a todos los abuelos que están acá y abuelas. ¿Quién no quiere lo mejor? Es natural. Bueno, eso es lo que quiere Dios para nosotros, su creación. Nosotros somos la obra maestra, somos poemas de Dios. Dice Efesios que somos poemas de Dios. Él es el poeta y nosotros somos sus poiemas. En griego quiere decir poemas, obras maestras. Ningún padre, ningún abuelo, ninguno que ama a un ser va a querer menos que lo mejor para esa persona. Entonces, no nos dejamos seducir por los cantos de sirena que dicen que si esto está pasando y lo que está pasando no está bueno, es porque Dios tendrá un propósito. Ese no es el Dios que muestra la palabra de Dios. Ese no es el Dios que amamos, ese no es el Dios que predicamos, ese no es el Dios que enseñamos de la palabra de Dios. Dios no tiene sombras, tinieblas, Él es luz. Por lo tanto, les pido de corazón, no se dejen engañar por las voces de sirenas que los quieren llevar hacia un lugar donde encuentran la tranquilidad, pseudo tranquilidad interna de pensar que si Dios lo hace por algo será. Dios no hace esas cosas. No se le atribuye a Dios
cuando en su naturaleza Dios quiere traer liberación, edificación y paz. Porque como aprendimos en Jeremías el domingo pasado, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. O sea, yo lo sé, ustedes dudan, pero yo lo sé, pensamientos de paz y nunca de mal. Y mis planes son para bienestar general. Ese es el Dios que estamos invitando a conocer. Ahora, puede pasar también que lo que yo les esté diciendo sea una burrada y me esté equivocando. Y realmente, en el fondo, Dios es un Dios muy astuto, muy sutil, que hace lo que se le antoja cuando quiere, y cuando quiere reprender y castigar para que nosotros nos demos cuenta, y entonces a veces está y a veces no está. Entonces, para que vos aprendas, te tira una lepra encima para que vos aprendas, o para que vos te des cuenta que sin Él no podés vivir, te manda un bichito para que te complique la vida. Bueno, si así fuese esto, yo les quiero decir algo. Prefiero llegar al último día de mi vida y respirando, guardando en mí una interpretación que Dios es un Dios de amor y esté equivocado, y no pasando la vida pensando que es un Dios totalmente incoherente y sutil, que para que los demás le obliguen, se vean obligados y Él le obligue a creer y amar, hace este tipo de cosas. Esto es muy importante tenerlo como punto de apoyo, porque no es nuevo que los seres humanos y especialmente los líderes, y esto se aplica en distintos ámbitos, empresariales, políticos, religiosos, utilicen el miedo como mecanismo de sujeción. Y Dios no utiliza el miedo como mecanismo de sujeción. Si ustedes se ponen a estudiar en el enseñar y sanar de Jesús todo el día, ¿saben cuál es una de las palabras que más usa Jesús? ¿Cuál es uno de los pedidos que más usa Jesús? Una y otra vez es: no temáis, no temáis, no temáis, no temáis, no tengan miedo, no temáis, no temáis, no temáis. Te deja la cabeza así de no temer. Primero, porque reconoce nuestra naturaleza humana de que tememos. Y segundo, que el temor, basado en la duda, nos lleva a la incredulidad y la incredulidad nos aleja de Dios. Entonces, yo prefiero abrazar una interpretación que el día de mañana sea Dios mismo que me diga: te equivocaste, Alejandro, me mostraste muy bueno y yo no soy así. Prefiero jugar esa de guardar en mi corazón una interpretación donde yo pueda abrazar y amar a un Dios de amor, que una interpretación que cuando a Dios se le antoja y vaya a saber qué tiene que pasar, el azufre y el fuego del cielo caen en mi vida y en tu vida. No es el Dios que van a escuchar de mí jamás. Y probablemente esté equivocado. Entonces nos queda a cada uno de nosotros elegir qué creer. Jesús fue claro acá y dijo: ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y yo vengo a enseñar y a sanar. Y Dios dice en el Salmo 103, yo quiero sanar tu interior, y mucho de nuestra sanidad interior, por eso dije lo que dije, tiene que ver con nuestras interpretaciones. Mucha de nuestra enfermedad exterior tiene que ver con la interpretación exterior que abrazamos de la vida, de nuestra existencia, aún del propio Dios. Bueno, si yo estoy en esta condición, me lo debo merecer. Miren, podemos cerrar en el dardo fuertemente, pero cuando vemos el corazón de Dios, primero, siempre hay un camino de retorno a casa con Dios. Y segundo, Dios no celebra en los cielos que vos o yo estemos por nuestra situación viviendo una experiencia exterior, relacional, física o interior, emocional o mental. Por eso Dios dice: yo quiero sanar, ese es mi corazón. Y esa sanidad es primero interior y después exterior. Ese sería el orden natural. Por eso Jesús, antes de estirar la mano y sanar, chequeaba todo el tiempo: ¿vos creés que esto puede pasar? Cuando escuchaba las palabras y veía la creencia, le decía: tu creencia que activó la fe, tu fe, en este caso activada por tu creencia, te ha sanado, te ha salvado. Ahora, ¿por qué Jesús pudo hacer lo que hizo? Gran pregunta, ¿no? Lo vemos a Jesús todo el tiempo, enseñando y sanando, enseñando y sanando. La pregunta que surge es: ¿por qué Jesús pudo hacer eso todo el tiempo? En su ministerio humano, Jesús, el hombre, el Mesías, ¿por qué pudo hacer eso? Voy a compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos dice respecto a qué pasaba con Jesús, y eso no va a ser lo más sorprendente. Lo más sorprendente va a ser que después que veamos por qué Jesús podía hacer eso, va a ser lo más sorprendente cuando veamos que Jesús, una vez que pudo hacer eso, hizo una declaración que generó un
un movimiento casi de características de tsunami espiritual, cataclísmico, porque él dijo, lo que yo hago, va a prometer, ustedes lo van a poder hacer. ¿Cómo? Imagínense ustedes los discípulos, los apóstoles, y esta promesa que hace Jesús, que llega al día de hoy, hasta este momento, ver a Jesús haciendo lo que hacía, y de pronto que venga y te diga, Mariano, lo que yo hago, vos lo podás hacer también. Es más, y aún mayores cosas harás. Porque yo voy al Padre como intercesor. Entonces, la primera cosa que necesitamos ver es qué es lo que pasaba para que Jesús pudiese hacer lo que hacía. La palabra de Dios nos revela esta pregunta, nos revela la respuesta a esta pregunta en Hechos 10:38. Nos dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y acá hay una relación indivisible entre la noción de poder asociada al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es poder en manifestación. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienestar general, y esa palabra bienes tiene que ver con la sanidad interior. No es que él anduvo haciendo bien y dijo, ¿vos qué necesitas? Necesito trabajo, Señor. Bueno, vamos a abrir un polirrubro acá en la esquina de Betania, te vas a estar a cargo. ¿Y vos qué necesitas? No, yo la verdad que necesito una bicicleta, porque acá tenés una bicicleta. Jesús no hizo asistencialismo. Jesús hizo bienes primero, y los bienes es una palabra que enfatiza el valor agregado interior, enseñar y sanar. Por eso cuando nosotros vemos la palabra de Dios en su contexto y en sus líneas finas y aún en entre líneas, es como decía y les conté alguna vez uno de mis maestros, la disposición a dejar que la palabra de Dios hable por sí misma va a hacer que más de una vez la palabra de Dios te va a mostrar lo que está en entre líneas, que eso no es para cualquier persona, eso es para personas como ustedes, que hoy un domingo a la tarde están disponiendo su corazón para ver, para escuchar, para sentir que la palabra de Dios hable. Entonces, este versículo que muestra cómo Dios se encargó de darle a Jesús la naturaleza y las herramientas para hacer dos cosas. Bienes, esto es bienestar interior, recuperación, restauración, sanidad interior, y ahora sí, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Atribuirle a Dios la fuente de las cosas malas que pasan en la vida es no solamente ignorar la naturaleza de Dios, sino, y esto para algunos de ustedes puede ser llamativo y más adelante lo profundizaremos, es también ignorar la naturaleza de un ser espiritual que tiene por fin y propósito hacer todo lo que sea necesario para oponerse a los propósitos de Dios. Lo voy a decir solamente con el título. Cuando en Génesis Dios crea al hombre y a la mujer y le dice, Adán, Eva, humanidad, en ese momento acá está, gobiernen la tierra, reproduzcanse, multiplíquense, generen fruto, acá me tienen a mí para lo que necesiten, acá está, esta es mi bendición plena, que la humanidad esté en este lugar que he creado, en este jardín del Edén, y que me cuenten a mí cuenten conmigo cuando lo necesitan. Bueno, en Génesis 3.1 aparece metafóricamente un animal que es la serpiente, que después en Apocalipsis Dios nos va a revelar que la serpiente de Génesis era directamente el adversario de Dios, el diablo. Diablo es la palabra usada para aquel que hace mal, ¿no? Aquel que definitivamente viene a generar el mal. Y Satanás quiere decir adversario, o sea, aquel que se opone a los propósitos mediante el mal, sería la idea. La combinación diablo y Satanás es una combinación de intención del hacer, oponerse, y fin del hacer, desde el punto de vista de lo que hace la maldad plena. Entonces, acá Jesús está empoderado por el Espíritu Santo para sanar a todos los seres humanos, pero hace un énfasis muy importante. Dice a los oprimidos por el diablo, aquellos que son oprimidos por el mal, que no se le puede atribuir a Dios, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿por qué lo pudo hacer Jesús? Vamos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y vamos a encontrar, porque tenía una relación íntima con el Creador. Dios, que le ungió con Espíritu Santo para poder traer bienestar a las personas en su trasfondo, en su pensamiento, en su corazón, y sanar especialmente
a todas aquellas dolencias que surgen por opresión del diablo en la humanidad. Y esto Jesús lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Vamos a compartir ahora unos minutos a verlo a Jesús arremangado, a Jesús en la cancha. Vamos a ver un poco más de este Jesús, porque no sé si ustedes se lo preguntaron alguna vez, yo me lo he preguntado más de una vez. Me quiero poner en el lugar de tipo 5 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana. Jesús nos muestra la palabra de Dios que se levantaba muy temprano, que tomaba tiempo para él, oraba, y después me pregunto yo, ¿qué hace el resto del día? Imagínate, vos, Rodrigo, vos el Mesías, o Miguel, vos el Mesías, o vos, Patricia, no es una cuestión de hombre o mujer, ¿no? Me decías, ¿qué haces todo el día? Yo me lo pregunté más de una vez. Bueno, les quiero compartir qué hacía Jesús todo el día. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros observemos a Jesús en acción, vamos a ver lo que hay disponible para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, atentos por favor con lo fino de esto, ¿eh? Cuando terminó Jesús estas palabras, uno podría decir, está hablando, está comentando, está diciendo algo al pasar. No, porque dice que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. En otras palabras, el lenguaje de Jesús no era un lenguaje superfluo. Yo imagino un Jesús teniendo sus momentos para reírse con sus discípulos, con sus apóstoles después. Pero claro, era Jesús. Probablemente el devenir lingüístico de Jesús era un devenir de una altura espiritual, de una madurez, pero al mismo tiempo de una sensibilidad. Por eso daba ejemplos con los animales, con las plantas, con el clima. Él utilizaba los elementos cercanos a la cultura judía. Y dice que las personas al escuchar sus palabras, al oír sus palabras, escuchando con atención, se maravillaban de su doctrina. ¿Qué es esto de que se maravillaban con su doctrina? Que cuando Jesús hablaba, daba lugar a una línea de fe y de práctica. ¿Qué quiere decir esto? No es que ustedes ahora están escuchando la palabra de Dios y se les llena la cabeza de palabras, sino que después de escuchar la palabra de Dios, tienen la posibilidad de pensar, de reflexionar, de tomar decisiones y de llevarla a la práctica, como está pasando ahora con los grupos de oración o con su oración en sus distintos espacios. Hemos aprendido sobre un estilo de oración y estamos aprendiendo a orar y practicar. Entonces, la idea de doctrina en la Biblia no es una idea de cuerpo conceptual, teórico y de cosas duras, fijas, como diciendo, la verdadera doctrina la tiene tal grupo. Si la verdadera doctrina la tiene tal grupo, hemos seccionado al Dios del cual hablamos y enseñamos. Porque Dios no le da la firma del documento exclusivo a alguien. Dice la palabra de Dios en Efesios que Él da a conocer su multiforme sabiduría a través de los que le aman. Y después, por supuesto, habrá personas con más responsabilidades, con un pedido de Él, una, capacitación de Él para poder trabajar la palabra de Dios, para poder presentarla. Pero todos los que estamos acá podemos hablar la palabra de Dios, podemos compartir. Entonces la gente se maravillaba de lo sencillo de que las palabras de Jesús se transformasen en marco de fe y de práctica. Algo así como que cuando las personas terminaban de escuchar a Jesús, decían, muy interesante lo que dijo Jesús, ¿qué voy a hacer con esto? Cuando Jesús dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones para ser escuchados. Cuando ustedes oren, vayan a lo profundo de su corazón y derramen su corazón. Imagínense a la gente escuchando a Jesús decir esto. ¿Acaso después no te vas de ahí y decís, che, ¿qué voy a hacer con la oración en mi vida? ¿Qué voy a hacer con la oración en mi vida? Entonces la gente se maravillaba de su doctrina, pero no como adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque, dice el versículo 29, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como los líderes religiosos del momento, que enseñaban para llamar la atención y muchas veces para someter a las personas por su incredulidad. Jesús enseñaba como el que tenía autoridad dada por Dios y cuando enseñaba traía liberación. Era difícil tener liberación después de escuchar a los escribas, porque tenías que tener una conversación de casi checklist de qué hiciste y qué no hiciste, una lista de chequeo de si hiciste esto bien, si aquel sacrificio lo hiciste, si no lo hiciste, si trajiste, si no trajiste, si fuiste, si no fuiste, si te reuniste o no te reuniste. Toda esta cantidad de cosas que quitaban la frescura de la fe.
Desarrollar la fe tiene que ser algo fresco, natural, que nos convoque a desarrollarla por lo que significa tener el corazón de Dios en nuestra mano, como si tuviésemos la posibilidad de verlo ahí, y después caminar conforme a ese corazón, no como los escribas. Acá hay palabras y hay enseñanza. Miren Mateo 8, 1 al 3. Dice, cuando descendió Jesús del monte, seguimos en Mateo, Saben que he hecho esta selección a propósito para mostrarles a ustedes en un mismo evangelio, los 4 evangelios, no Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 evangelios de 4 escritores diferentes, inspirados por Dios, para mostrar de Jesús cosas diferentes. Cada evangelio muestra un rasgo de Jesús. Elijo Mateo, donde van a ver que vamos a trabajar, capítulo 7, como trabajamos 8, vamos a ver una secuencia, porque en la secuencia lo que les quiero mostrar es probar en las Escrituras esto que les doy como título, enseñar y sanar. Jesús se la pasó enseñando y sanando. ¿Qué está haciendo en Mateo 7? Enseñando. Arranca Mateo 8, ahí no más. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Acá hay una declaración, hay una cuestión muy fuerte. No es que estiró la mano y dice, mirá, yo quiero, pero hay que ver cómo estás vos, ¿viste? ¿Qué pasa? Vamos a ver si podés ser limpio. Dijo, no quiero, sé limpio. Y al instante, en ese mismo momento, su lepra desapareció. Y acá vuelvo a lo que les dije hoy respecto a la interpretación que abrazamos. Yo podría abrazar la interpretación de que esto que estamos hablando, Jesús enseñando, Jesús sanando, es una interesante interpretación de un libro que tiene más de 60 escritores inspirados por Dios, que le tomó a Dios 1650 años más o menos compaginarlo. Lo puedo tomar como una linda interpretación, pero no deja de ser una especie de fábula. Y la otra es que yo abrace, entre comillas, la interpretación de que esto da a conocer la voluntad de Dios. En el milagro de que nosotros hoy tengamos una Biblia, un lugar, cuanto más estudiamos la palabra de Dios, más nos damos cuenta que esto es un milagro de que Dios haya logrado compaginar su palabra desde Génesis 1.1 a Apocalipsis 22.21, donde la sucesión del mensaje, donde el hilo rojo que lo une todos los libros es Jesús, y donde el mensaje es coherente una y otra vez de parte de Dios. Entonces yo podría decir, esto es una fábula, o puedo abrazar también la interpretación y por ende la convicción de fe de que esta es la voluntad de Dios revelada al hombre. Está en mí. Personalmente, elijo abrazar la segunda. Elijo abrazar que esto que estoy leyendo acá, que primero enseñó y después sanó, en este caso un leproso, son sucesos, hechos reales que acometieron, dado la presencia del Señor Jesús en la faz de la tierra. Y lo interesante que dice que el leproso se acercó y con mucho respeto le dijo, si tú quieres, no te voy a ni decir lo que vos tenés que hacer. Y Jesús le dijo, quiero. Estira la mano y toca al leproso. Quiero contarles esto, que por distintas normas y mandatos no se podía hacer, porque la persona que hacía esto quedaba contaminada de alguna manera. Bueno, Jesús, con tal de amar, con tal de sanar, hizo un sobrevuelo por esas restricciones. Él toca al leproso. Imagínense, los leprosos que vivían fuera de la ciudad, que tenían a veces como vestidos o telas de color o algunas cosas en la cabeza para que la gente se dé cuenta que es un leproso. A muchos, de una manera cruel, le tenían que decir, leproso, leproso, le tenían que decir que diga, ¿no? Iba caminando y decía, leproso, leproso, entonces la gente se iba. Algo así como, imagínate si hoy nosotros establecemos esto para cuidar la distancia social, ¿no? Solamente para cuidar la distancia social. Que empecemos a decir en la Argentina, en todas las ciudades donde ustedes estén también, que cada uno de ustedes que tuvo con un contacto estrecho o que tiene COVID positivo, diga, COVID positivo, positivo, COVID positivo, contacto estrecho, una locura. Absolutamente una locura. Bueno, quiero decirles que en la época de Jesús eso pasaba. Leproso, leproso, la gente se corría y se iba.
Esta persona se acercó, Jesús lo toca. ¿Ustedes saben lo que significa para este corazón de este hombre que Jesús lo toque? Bueno, probablemente lo mismo que pueda pasar con vos o conmigo cuando reconozcas en tu corazón que Jesús te está tocando. Te está tocando. Lo mismo. Para que aquello que estaba ya no esté, para que aquello que me podía esclavizar ya no me esclavice. Lo mismo, porque Jesús sigue siendo el mismo. Entonces, primero que hizo, enseña, Mateo 8, sana. Y acá vamos a ver algo increíble. Les voy a revelar uno de los secretos más guardados en la Biblia, que pocos lo conocemos, que es el secreto de por qué Pedro negó a Jesús. Uno de los momentos más tremendos, más tristes de Jesús como hombre, como líder, cuando Pedro lo niega. Otro momento tremendo es cuando Judas lo traiciona por 30 monedas de plata, ¿se acuerdan? Pero fue dura la de Pedro, porque como la de Judas medio que, yo digo que Jesús se la veía venir. Pero la de Pedro no se la veía venir, porque Pedro podía ser atolondrado, un poco torpe, pero negarlo, yo con él no tengo nada que ver, fue durísimo. Bueno, voy a compartir con ustedes una de las razones, si no la razón principal. Esto está guardado por miles de años, pero yo se los voy a compartir a ustedes. ¿Por qué de alguna manera pasó esta situación de que Pedro lo negó a Jesús? Mateo 8. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. La suegra de Pedro, suegra, la tiene, ¿no? Suegra de Pedro, postrada en cama con fiebre. Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. A ver si la agarran. A quien quiera, ¿viste? Sanar al cojo de nacimiento, al ciego, al leproso. Pero a mi suegra venís a sanar, hermano. Escúchame, ubicate en la palmera, Jesús. ¿Cómo vas a sanar a mi suegra? Tenés tanta gente para sanar, venís a sanar a mi suegra. Imagínense Pedro en ese momento. Bueno, les quiero contar, este es un secreto guardado durante muchos años, que lo comparto acá en este espacio de Palabra y Vida con ustedes que nos vienen acompañando. No se puede sanar a la suegra. Este es un acuerdo de caballeros. Bueno, Jesús se distrajo ahí y sana a la suegra de Pedro. ¿Y Pedro qué hace? En la primera de cambio, ¿lo conoces a este? No, que lo voy a conocer. Y si querés que te diga, te digo. Mejor no te digo nada. Bueno, es un poco de humor. Aún la palabra de Dios nos invita a poder transitar el aprendizaje con este humor. Dice que Jesús llega, la suegra de Pedro estaba muy enferma, con una fiebre que probablemente moriría. Si fuese una fiebre, un 36,6, un 36,5, un 36,8, no, pero un 37,5, ya Jesús dijo, acá podemos tener COVID. Así que, ¿qué hizo? Estira la mano y la fiebre se va. O sea, no sé si llegan a ver este momento. Dice que la fiebre la deja. La deja. Se va, como diciendo, acá no tengo que hacer más nada. Acá vino alguien que tiene más autoridad que yo como enfermedad, que es la autoridad de Jesús ante la enfermedad. Entonces, dice que toca su mano, la fiebre la deja, y ella se levantó y lo primero que hizo la suegra de Pedro, le servía. Entonces me imagino la mirada cruzada, ¿no? Entre Jesús y Pedro, diciéndole, ¿ves? ¿Cómo no la voy a sanar? Que acá la única que labura es ella, imagínense, ¿no? Bueno, siguiendo, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Se acuerdan de lo que decía Hechos 10:38? Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús para poder hacer bienestar interior y sanar a los oprimidos por el diablo. Mucha gente influenciada espiritualmente por un lado del mundo espiritual que quiere hacer lo malo para desprestigiar a Dios. Quiero contarte que muchas veces la enfermedad en la vida de la gente, en la tuya, en la mía, no es tanto por lo que significa en nosotros. Muchas veces tiene que ver con desprestigiar a Dios. Por eso es tan importante volver a Dios, sanar interiormente el corazón. En el Salmo 103 decía, Él es el que perdona nuestras iniquidades, el perdón de Dios para sanidad interior, y que eso después pueda llegar a nuestra sanidad exterior. Entonces dice, cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados, y atentos porque esto es escalofriante, ¿eh? Con la palabra echó fuera a los demonios y con la palabra sanó a todos los enfermos.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo, refiriéndose al Mesías, que iba a ser Jesús, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto que les quiero decir es como para invitarlos a trasladarnos en el tiempo y contarles qué es lo que pasó en ese momento. Es como si en este mismo momento, en la medida que nosotros vamos escuchando las palabras de la palabra de Dios, en este momento, por las palabras y solamente por las palabras, empieza a haber sanidad interior en tu corazón, en mi corazón. Por las palabras y solamente por las palabras hay liberación. Por las palabras y solamente por las palabras hay sanidad física. Por las palabras y solamente por las palabras hay un sistema endocrinológico que se sana, hay un sistema nervioso que se fortalece, hay un sistema digestivo que se organiza, hay redes neuronales que se fortalecen solamente por la palabra. No sé si llegan a ver lo que la palabra de Dios nos está regalando. Y con la palabra, dice el versículo 16, o sea, Jesús hablaba y la gente se sanaba. Jesús abría la boca y los demonios se retiraban del lugar, diciendo, acá no tenemos nada que hacer. Jesús hablaba y la gente se sanaba de sus enfermedades, porque Jesús representaba el cumplimiento de la profecía en Isaías. Él, con su presencia, llevaba cautiva las enfermedades en la humanidad. Uno de los costos más importantes de lo que pasó en Génesis 3, como vimos alguna vez, es por supuesto primero la incorporación en la humanidad de la muerte. Recuerden que Adán y Eva tenían vida sin fin. Después de Génesis 3 entra la muerte. Por eso Adán vive unos 900 y pico de años, porque en algún momento muere, no iba a morir Adán. Pero ¿qué es lo que peor deja en todo caso? La muerte, y sí, por supuesto que la muerte es dura, cuando el diseño de Dios es vida eterna, vida sin fin. Pero ¿saben qué es lo más crítico que deja todo eso? La enfermedad en la humanidad. Si hay algo que a Dios le duele, es la enfermedad. Le duele. Por eso, cuando lo manda a Jesús como Redentor, muestra su corazón diciendo, enseñamos y sanamos, enseñamos y sanamos. Y una de las cosas más tremendas es que Jesús sana con la palabra. Sana con la palabra. Y a veces cuántas situaciones vemos donde hoy con la palabra lo que hacemos es generamos división, contienda, conflicto, grietas. Enfermamos con la palabra. Por eso necesitamos volver a la palabra de Dios, para que primero esa palabra viva, se instale, encuentre hábitat en nuestro corazón. En esta placa que tienen acá, después sáquenle una foto, anótenselo, hagan su propio cuadro. En Mateo 7 Jesús enseña, en Mateo 8 Jesús sana, y en Mateo 8, 14 al 17 vemos a Jesús haciendo las dos cosas con la palabra. Y cuando Él enseñaba, el solo abrir la boca, la gente era sanada. ¿Y saben qué? Los invito a elevar nuestro corazón de creencia, acercarnos y activar la fe para que en este mismo momento, o cuando vos vuelvas a mirar este video, o cuando escuches la palabra en la iglesia que vas o donde estés, que tengas la inquietud, que tengas la disposición a que la palabra de Dios, sane. Y oro por aquellas personas que tienen la responsabilidad de abrir las Escrituras, para que primero saquen todo lo que está alrededor del mensaje, lo saquen. Que dejen el mensaje ahí y que tengan la posibilidad de abrir las Escrituras, de enseñar con la convicción de que esas palabras van a traer sanidad a las personas que están escuchando. ¿Se acuerdan que yo les decía no solo lo que Jesús hizo, sino que la jugada maestra de la jugada maestra fue cuando Jesús, miren lo que vaya, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y poder y autoridad para sanar enfermedades y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este es uno de los momentos más tremendos en la vida de los apóstoles, porque Él los reúne y les dice, lo que yo hago, ustedes lo van a hacer. Imagínense la cabeza de esos apóstoles, algunos muchachos muy jóvenes. Imagínense escuchando a su maestro diciéndoles, lo que yo hago, ustedes lo van a hacer. Preguntan, ¿cómo lo vamos a hacer, Señor? La autoridad que yo tengo, se las voy a dar a ustedes. El poder que yo tengo, se los voy a dar a ustedes. Y este versículo es un versículo que es
no para un momento puntual de la historia, sino que es para la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Si Jesús en este momento estuviese con nosotros, que tiene un tiempito y se escapa acá, se conecta por Zoom y se mete en Palabra y Vida este domingo, y obviamente, imagínense, aparece el maestro y ahí nomás le damos el micrófono y le decimos, maestro, solamente habla. Como dijo el centurión, di tu palabra, porque con tu palabra mi siervo sanará. Yo me imagino al Señor diciendo algo así como, bueno, lo que yo hice, ustedes también lo pueden hacer. Gladys, vos lo podés hacer. Rodrigo, vos lo podés hacer. Moni, vos lo podés hacer. Miguel, vos lo podés hacer. Ana, Pablo, Mariela, Mercedes, Emilia, Evangelina, Rita, Marta, Hugo, Paola, todos los que están acá, Jorge, ustedes lo pueden hacer. Lo que yo hice, ustedes lo pueden hacer. Y para hacerlo, yo lo que voy a hacer es les voy a dar autoridad y poder. ¿Qué momento? No sé. Quizás alguno de nosotros, yo empezando, quizás lo que haría sería esto, ¿ves? Yo apago la cámara, yo no estaba, yo no escuché nada, yo vi que estaba Hugo y Marta ahí, yo no estaba, yo justo había ido al baño. No vaya a ser que lo dijo en serio y a mí ahora me toca ir y orar por Paola. O la convicción de que lo que Él hizo nosotros lo podemos hacer. Quiero contarles que lo que Jesús hizo, lo hizo estableciendo fundamento doctrinal, esto es, de fe activa y de práctica. Y claro, de ahí más los 12 apóstoles comenzaron a avanzar con esta sanidad, con esto que les dio Jesús. Y básicamente ese fue un punto de cambio. Y Él les dijo, vayan a sanar. Y tengan presente que la sanidad, tanto interior como exterior, es una cuestión de poder y autoridad sobre la enfermedad. Una cuestión de poder y autoridad. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde radica el poder? El poder es por la presencia del Espíritu Santo en una persona. Cuando Jesús está por ascender a los cielos, recuerden, Jesús nace, vive, lleva adelante su ministerio, es crucificado, levantado de los muertos, en el tiempo que Él mismo había dicho, al tercer día estará levantado de los muertos. Después Él estuvo 40 días con un nuevo cuerpo, con esa manifestación espiritual del cuerpo resucitado. Y antes de ser ascendido, el día 40, ¿se acuerdan el número 40, no? 40 días después de ser levantado de los muertos, prueba que la promesa de Dios era real, se cumplió. 40 días ministrando, camino a Maús, con las mujeres, ¿se acuerdan? Y antes de ser ascendido a los cielos, y esto de ser ascendido a los cielos deja una historia de lo que es a veces los seres humanos cuando le ponemos cosas alrededor del mensaje. Ustedes pueden ir hoy a Jerusalén y van a encontrar un lugar donde va a haber un cartel que diga, estas son las sandalias, este es el lugar donde Jesús fue ascendido. Jerusalén. Lo interesante es que Jesús fue ascendido en Betania, no en Jerusalén. Y este no es un dato menor. Esto es muchas veces lo que es ponerle cosas alrededor del mensaje. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero Jesús no fue ascendido en Jerusalén. Jesús fue ascendido en Betania. El tema es que la gente va a Jerusalén, entonces pongámosle una réplica de la plataforma de ascenso. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos volver a la palabra de Dios. Cuando Él es ascendido, mira a sus hermosos discípulos, a sus apóstoles, y les hace una promesa. Le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Eso lo dice el día 40 de ser levantado de los muertos. Es ascendido a los cielos y 10 días después de esa situación, los apóstoles reciben Espíritu Santo de manera permanente en ellos. Es el famoso día de Pentecostés. ¿Y saben qué van a hacer los apóstoles con ese Espíritu Santo? Van a sanar personas, van a ir a enseñar, se van a parar delante de las personas que necesitaban sanidad. Van a hacer lo que Él hizo. Entonces, ¿el poder dónde está? En el Espíritu Santo. Y la autoridad, esto es un tema que venimos conversando todos nosotros y necesitamos enfatizar. Dice Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¡Wow! Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. No sé si están capturando lo que nos está diciendo la palabra de Dios.
Lo que hizo Jesús, lo que hicieron los discípulos, lo que hicieron los apóstoles, nosotros también lo podemos hacer. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Quiero comentarles que mientras que el poder está en el Espíritu Santo, la autoridad está en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que nosotros hagamos y que no sea en el nombre de Jesús carece de la autoridad. ¿Qué es eso de la autoridad en el nombre de Jesús? Es como si mañana vos te designasen embajador de la Argentina en España y vos sos en España como si fueses el presidente de la República Argentina que visita España. El embajador tiene la autoridad dada por el presidente para que lo represente. Y entonces en España, el embajador de España, de Argentina en España, es como si fuese el presidente de la nación. Eso es la idea de autoridad. Hoy estamos nosotros. Y Jesús nos ha dado la autoridad y tenemos el poder espiritual para poder, como dice acá, y de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará porque yo voy al Padre. La autoridad está vigente y se basa en el nombre de Jesús. Así como el poder es espiritual, la autoridad es nominal. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos la autoridad y se da la autoridad. La autoridad está vigente en el nombre de Jesús. ¿Y por qué es tan importante ese nombre? Porque dice la palabra de Dios en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Cuando Dios levantó a Jesús de los muertos, lo exaltó. ¿Y cómo lo hizo? Dándole un nombre que está por encima de todo nombre. Dios levanta a Jesús de los muertos y dice que lo exalta, diciendo que ese es el nombre más importante que va a haber en la historia espiritual. Y que no hay rodilla que no se doble, no hay enfermedad que no escuche el nombre de Jesús con autoridad y se retraiga, no hay ni siquiera la propia muerte que no cambie su identidad. Y eso va a pasar alguna vez, porque va a haber un momento espiritual que Jesús mismo, con su nombre en persona, va a transformar la muerte en vida para todos aquellos que creyeron en Él. Por eso aprendimos alguna vez cuando Dios dice, de tal manera Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Va a haber un momento que va a haber manifestación plena de la vida sin fin en el nombre de Jesús. Hasta tanto, hoy, el nombre de Jesús es el nombre que está por encima de todo nombre. Miren un ejemplo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. La hora novena eran las 3 de la tarde. Los judíos dividían el día en dos partes de 12 horas. En vez de un día de 24, como nosotros, ese es el calendario greco-romano, gregoriano, el mundo judío tenía el día separado en dos. De 6 de la tarde a 6 de la mañana, de 6 de mañana a 6 de la tarde. A las 6 de la mañana comenzaba el día y esa era la hora primera. Entonces, primera, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, las 13, las 14, las 15. La hora novena eran las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, que dato solamente de color, la hora novena fue la hora que murió Jesús. Cuando dice, entrego mi espíritu, el propósito de Dios se ha cumplido. Era la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Después, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, novena, décima, 11, 12, se cumplían las otras horas. Dice que a la hora novena, el de la oración, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna. Estamos hablando de Pedro y Juan, ya no estamos hablando de Jesús. Jesús ya estaba ascendido en los cielos. Y dice que todos los días lo ponían en el templo. Para que todos los días lo pongan en el templo, él tenía que pagar ese traslado. Quiere decir que este hombre no buscaba dinero. La palabra limosna es la palabra ayuda espiritual. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Él iba a ese lugar a buscar que alguien lo ayude en su enfermedad.
Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna, no era plata. Para él ser llevado todos los días al templo, él tenía que pagar alguna moneda para que lo lleven. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Imagínense, ¿no? Imagínense, el cojo de nacimiento, nunca había caminado. Entran Pedro y Juan, le pide, ayuda, por favor, ayúdenme. Y Pedro y Juan le dicen, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. No era plata, era otra cosa. Él iba todos los días ahí, desde el momento que fue, creyendo en su corazón que Dios iba a hacer algo por su vida. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, vos lo tenés claro, por eso no nos estás pidiendo plata ni oro, pero hay algo que sí tengo, y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre, el que Dios exaltó hasta lo sumo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Quiero decirles que la sanidad es una cuestión de autoridad sobre la enfermedad. No lo vemos a Pedro y a Juan diciendo, por favor, te pido que te levantes, porque después, viste, vamos a salir en la Biblia, yo te quise ayudar, vos no te levantaste, un papelón, te pido por favor, haceme la gamba, levántate. No. Pedro dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y acá tenemos dos hombres, Pedro y Juan, que abrazando la propuesta de Jesús, habiendo recibido poder en hechos en el día de Pentecostés, y confiados y parados en la autoridad del nombre de Jesús, reunieron de esos dos elementos que hace que ellos hicieran lo que Jesús hizo y aún más. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra y es vigente al día de hoy. En esta última placa que quiero compartir con ustedes, que es Juan, capítulo 15, versículo 8, leemos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así como cualquier padre, abuelo, está feliz, está realizado que sus hijos lleven fruto en su vida. Así el Padre, así Dios. Cuando vos tenías angustia y dejás de tenerla, cuando vos te sentías solo y hoy sos parte de un conjunto de personas y relaciones donde te sentís contenido y contenés, cuando antes tenías miedo y ahora tenés confianza, cuando antes tu cuerpo no te acompañaba y ahora te empieza a acompañar, quiero decirte, más allá de esos resultados, Dios es glorificado. Y cuando Dios es glorificado, su pueblo es bendecido. Y dijo Jesús, mi Padre es glorificado cuando llevan fruto. Y así es como van a demostrar que ustedes son mis discípulos, llevando fruto. Este es el Jesús que dio su vida por nosotros, que hoy está sentado a la diestra de Dios, que intercede por nosotros, que conoce cada pelo de tu vida, de tu cabeza, cada parte de tu cuerpo, cada parte de tu historia, las que vos conocés y aún las que querés dejar de conocer. Él las conoce. Y Él tiene su mano así dispuesta a tocar como tocó al leproso mi corazón, tu corazón. Y todo lo que necesita es que nosotros nos acerquemos a Él. Y no solamente para dar fruto y glorificar a Dios, sino para empezar, como dice Juan 15:8, a de esa manera ser sus discípulos. Yo no soy un discípulo de Jesús porque enseño la Biblia, porque hay gente que me escucha, porque escribo libros, porque puedo tener miles de personas que están con mi liderazgo. El discipulado de Jesús, según lo que dice Juan 15:8, tiene que ver con que yo dé fruto, no con los roles que tengo y las cosas que hago. Y eso es importante para nuestras vidas, porque como nadie puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es, necesitamos. Nos pide la palabra de Dios que nos construyamos como discípulos, primero y principalmente, llevando frutos. Y cuando nos constituimos así como discípulos, el Señor, al cual servimos, ese precioso Jesús, está y siempre estará presente en nuestras vidas para darnos la sanidad interior y exterior que necesitamos y asistir
a las personas que necesitamos asistir para que reciban de ese precioso Jesús la sanidad interior y exterior que están necesitando.